Los primeros años de trabajo son difíciles, te esfuerzas un montón y cobras una mierda. A veces frustra no saber exactamente hacia dónde vas. En un mundo donde todo cambia tan rápido, la única certeza es que tienes que construir tu propio camino. Empezar de cero es muy difícil y hoy en día en una sociedad llena de redes sociales, tener una visión realista de la vida es muy complicado. Me llamo Víctor y soy una persona completamente normal que empezó desde cero y hoy te lo voy a contar todo sin filtros. Te voy a mostrar mi salario real a lo largo de los años y cómo ha ido evolucionando mi patrimonio. Así que te invito a coger una bebida caliente y relajarte porque te voy a contar una historia. La mía quema un montonazo, así que... Mis primeros años de trabajo comenzaron en la universidad. Yo estudiaba ingeniería informática y gracias a la bolsa de trabajo que tenían conseguí mis primeras prácticas. El sueldo que te pagaban, y por lo tanto mi primer sueldo como ingeniero informático entre comillas, fueron de 450 euros al mes. Así que mi situación entre 2019 y 2020 era esta. Yo aún vivía en casa de mis padres y cobraba más o menos 450 al mes. Mi primera experiencia laboral en estas prácticas no fue muy buena porque enseguida me di cuenta de que mi jefe me utilizaba como un trabajador normal, aunque fuese becario, para facturarle todas las horas completas al cliente. De hecho, recuerdo que cuando iba a terminar las prácticas vi una factura que le pasaba al cliente y más o menos por mi trabajo le cobraba unos 2000 y algo euros. Yo sabía que eso no era normal, yo sabía que las prácticas estaban para aprender, pero justo en ese momento tuve un golpe de suerte, volví a mirar en la bolsa de prácticas y encontré una oferta que me llamó muchísimo la atención. Yo desde siempre me había querido dedicar a desarrollar videojuegos y en Mallorca, que es donde yo vivía, salió una oferta de prácticas de la única empresa de videojuegos que era estable y realmente tenía beneficios y facturaba dinero. Así que a mitad de prácticas apliqué y por suerte me cogieron. Y no entiendo muy bien cómo me cogieron porque yo recuerdo perfectamente que por aquel entonces tenía bastante ansiedad, me costaba incluso a veces hablar con gente normal y recuerdo que la entrevista la hice bastante nervioso y con el pecho muy encogido, pero bueno, supongo que vieron algo en mí, no sé si digamos el interés o la intención de que me gustase trabajar con ellos y finalmente me cogieron. Cuando terminé las prácticas, por lo visto les gusté y me cogieron, así que aquí vino mi primer contrato laboral, donde yo cobraba 1150 euros al mes, pero ajustado a jornada parcial, porque yo tenía que seguir con la universidad y mi jefe de aquel entonces no me quería contratar a jornada completa porque había mucha gente que cuando llegaba a esta situación dejaba en la universidad. En los primeros años de trabajo es súper importante que os centréis en adquirir conocimientos. Yo en la primera empresa en la que estuve no aprendía nada y en esta segunda empresa en la que estuve, la empresa de videojuegos, tuve un tutor que era excepcionalmente bueno tutorizando. De hecho, me dedicaba mucho tiempo a mí y a otros compañeros. Con él llegué a aprender un montonazo y realmente si me hubiera quedado en la empresa anterior donde también el jefe me dijo que me quería coger, no hubiera aprendido prácticamente nada a lo largo de los años. Es decir, en tus primeros años de carrera profesional debes siempre buscar el conocimiento porque es lo que después te va a permitir apalancarte en eso y acceder a salarios más altos. Créeme, con casi 30 años todas las personas que no hicieron esto al principio, a día de hoy no han podido escalar sus salarios y están cobrando realmente poco en comparación con otras personas que sí priorizaron el conocimiento. Mis primeros años de trabajo vinieron muy marcados por un salario extremadamente bajo y un aprendizaje extremadamente alto. Por aquel entonces a mí me gustaba mucho mi profesión y obviamente me sigue gustando pero un poquito menos. Y yo dedicaba muchísimo tiempo en mi casa a leer libros bastante avanzados y complejos y después intentar aplicar el conocimiento con proyectos prácticos y personales en mi casa. Es decir, que aparte del tiempo de 8 horas, que normalmente eran 9 y a veces eran 10, que destinaba al trabajo, porque también le destinaba muchísimo tiempo, luego igual me podía tirar en mi casa 3, 4, 5 horas o más dedicándola a proyectos personales, porque muchas veces el aprendizaje que ves en libros en ingeniería informática es bastante teórico y aunque es de muy buena calidad te tienes que esforzar mucho por aplicarlo y aplicarlo bien. En esta empresa estuve desde 2020 hasta 2023 y más o menos durante 2021 pasé a jornada completa y muy pronto me subieron el sueldo a 1350 euros al mes y ahora sí a jornada completa, así que no estaba reducido a la mitad. Por aquellas fechas creo que un poco más tarde ya terminé la universidad. Finalmente entre 2020 y 2021 mi pareja y yo decidimos independizarnos. Los dos ya teníamos un salario completo y bueno, creíamos que era el paso que había que dar. Tanto Bárbara como yo teníamos bastante cuidado con el dinero, no lo malgastábamos y en general éramos bastante ahorradores. De hecho llevábamos una vida muy austera. Donde veíamos otros amigos con sueldos parecidos gastar mucho más dinero en ocio, nosotros priorizábamos ahorrarlo y sobre este tema después haremos una reflexión que es muy importante. El primer alquiler que pagábamos eran 750 euros al mes, evidentemente entre los dos. Durante el COVID empecé a invertir en bolsa, fue cuando me empecé a interesar por todo este
este mundillo de la inversión, en concreto de la inversión en bolsa. Así que a lo largo del vídeo veréis mis salarios y mi patrimonio distribuido en diferentes partes. Una será la liquidez, otra será la inversión en bolsa y otra será otras posibles fuentes de ingreso de las que hablaremos más tarde. Teníamos tan en la cabeza que necesitábamos ahorrar que en menos de un año independizados nos volvimos a mudar y nos fuimos a una casa de campo que tenía más o menos 5 habitaciones a compartir con amigos. Y ahí pagábamos 280 euros al mes cada uno. A medida que mi aprendizaje y mis responsabilidades subían en la empresa, en 2022 me subieron el sueldo a 1.500 euros al mes. Y fue entonces cuando nuestro siguiente objetivo empezaba a materializarse. Los dos teníamos claro que queríamos comprarnos una casa. Sin embargo, veíamos nuestros sueldos y en Mallorca las casas evidentemente están muy caras y lo veíamos muy complicado, así que decidimos que era el momento de asumir riesgos. No te voy a vender la moto, aquellos momentos de mi vida fueron muy complicados. Yo siempre he tenido bastante ansiedad por el dinero, siempre he tenido una mentalidad de pobreza que me ha hecho pensar que en el futuro me iba a ir mal y por eso éramos tan ahorradores. De hecho, probablemente si fuera por mi pareja hubiéramos gastado algo más de dinero. No es que estuviéramos sufriendo un montón, de hecho hacíamos vacaciones y nos gastábamos algo de dinero en ocio, pero sí que es verdad que si lo comparabas con otras personas no era el gasto que la mayoría de gente hacía. Y luego, desde luego, todos los esfuerzos que hacíamos por ahorrar tampoco eran unos esfuerzos que viéramos en la sociedad. Todo ese poquito dinero que ahorré me vino de vuelta en forma de ansiedad y realmente lo pagué con mi salud. Pero también soy muy consciente de que si no hubiéramos hecho esos sacrificios al principio, después no hubiéramos tenido el dinero necesario para cumplir con nuestros objetivos. Es decir, una de cal y una de arena. Para 2023 yo sentía que me estaba estancando muchísimo en la empresa y mi salario ya no estaba subiendo como antes. Aparte de que en general era un salario bastante bajo para estar en Mallorca. Supongo que por casualidades una persona que había trabajado en la empresa en la que estaba me envió un mensaje por LinkedIn para captarme para otra empresa de videojuegos. La empresa de videojuegos en la que yo trabajaba antes era multijugador de mobile y la empresa para la que me habían contactado era como de juegos ya más serios de PC y también era multijugador y además era el tipo de videojuegos al que yo realmente me quería dedicar. Así que realmente esa oportunidad laboral me hacía muchísima ilusión. Hice la entrevista y me cogieron y aquí mi sueldo dio un salto grande y pasé a cobrar 2.200 euros al mes. Pero el tiro me salió por la culata bien pronto y en esa empresa duré solo un mes. Aquellos momentos de mi vida a nivel profesional fueron los peores que he vivido nunca. Después he vuelto a vivir situaciones negativas en el trabajo, pero creo que no han sido lo mismo. Aquella empresa era una startup y nació con todo el boom de las criptomonedas y ellos lo que querían hacer era un videojuego con NFTs. Enseguida me di cuenta de que yo no encajaba ni con la cultura de la empresa ni sobre todo con la cultura del equipo y por mucho que de tanto en cuando hablase con el dueño de la empresa que me había contratado para explicarle que las cosas no me estaban yendo muy bien, él tenía una visión sobre mi perfil muy diferente a la visión que tenía el resto de mi equipo. Es decir, él sí quería que yo trabajara para lo que me había contratado, pero mi equipo me veía como una amenaza. Para que veas la situación de inseguridad en la que me encontraba, una vez tuve una llamada con un compañero de equipo y me dijo que él pensaba que si hacíamos las cosas a mi manera, él se quedaba sin trabajo, lo cual estaba extremadamente lejos de la realidad, y el hecho de que yo pudiera aplicar mis conocimientos sobre mi perfil, lo que iba a hacer era permitirles a ellos poder centrarse en cosas más importantes del desarrollo de videojuegos. Pero bueno, ellos no lo veían así y cualquier proyecto que yo pudiera querer llevar adelante, ellos lo veían como que eso es un proyecto que no iban a estar haciendo ellos y por lo tanto me ponían trabas todo el tiempo. Y yo, siendo el último mono en la empresa, pues la verdad que no tenía ningún tipo de palabra y ahí no había ningún liderazgo ni ningún jefe que pusiera orden. Así que en un momento determinado me puse a pensar y recordé que en la empresa anterior la cultura de trabajo y el equipo me gustaba bastante. Evidentemente habían algunas cosas que no me gustaban, pero sobre todo lo que no me gustaba era el salario. Antes no te he dicho que unos meses antes de irme había tenido una reunión con la empresa y me habían dicho que en unos 6 o 7 meses después, que sería cuando hicieran las subidas salariales, me subirían a 1.950 euros netos al mes. Así que finalmente decidí llamar al CEO de la empresa y preguntarle si existía la oportunidad de que me volvieran a readmitir. La historia es curiosa porque en aquel momento yo me estaba encontrando muy mal y cuando me dijeron que iban a hacer todo lo posible por volver a contratarme y además me lo dijeron con bastante familiaridad, en ese momento me eché a llorar y no sé muy bien cómo, mientras lloraba, le dije a mi jefe que igualmente yo quería volver, pero si mantenían la promesa de la subida salarial que me hicieron en su día, es decir, entrar ya con esa subida de sueldo. Que si lo piensas, lo que hizo es que si se materializaba, yo iba a estar cobrando ese salario que me hubiera venido 6 o 7 meses después, o sea que realmente sí que adelanté bastante ese sueldo. Finalmente me cogieron y entré con ese sueldo, así que mi siguiente sueldo fueron de 1.950 euros al mes. Si lo piensas, fue bajar desde 2.200. Aquí vamos a hacer otro pequeño paréntesis porque cuando entré en la empresa de vuelta sucedió una cosa que cambió mi manera de entender las empresas para siempre. Por aquel momento aquella empresa estaba pasando por un proceso de adquisición, es decir, una empresa más grande nos estaba comprando y justo después de comprarnos
menos ellos querían salir a bolsa. Así que cuando yo entré de vuelta en la empresa, resultó que todas las promesas de subidas salariales que habían hecho no las iban a cumplir, porque la nueva empresa matriz tenía una política de subidas de salario diferente y más o menos lo que hicieron fue subir a la gente un 3 o un 4% el salario, porque lo que les interesaba era salir con el máximo nivel de margen de beneficio posible para tener la mejor valoración posible en el mercado, es decir, que pudieran recaudar más dinero saliendo a bolsa. Con respecto a mi sueldo anterior, probablemente la subida fue de un 20 y pico por ciento, un 30%, o sea que si me hubiera quedado en la empresa, esa promesa nunca se hubiera materializado y me hubiera comido todo el coste de oportunidad de cobrar 1.500 euros durante muchísimos meses y me habrían, entre comillas, mentido, aunque evidentemente las condiciones habían cambiado. Al principio te dije que cuando empiezas tu carrera profesional lo más importante es adquirir conocimiento, pero una vez ya eres un muy buen profesional, y yo en aquel momento era un muy buen profesional, lo que tienes que hacer es capitalizar tu conocimiento, porque si no, nunca vas a llegar a ganar dinero. Y si una empresa no valora tu conocimiento en tu salario, lo que tienes que hacer es irte. 100%, no pierdas tiempo. Cuando tú estás en una empresa tienes que ganar algo. Normalmente es conocimiento, dinero o estabilidad. Son esas tres cosas. Y normalmente lo que sucede es que te van a pagar con dos de esas tres cosas y tú tienes que ir rotando en función de tus intereses. Aunque el cambio de empresa a mí me sentó bastante mal a la salud y me dio mucha ansiedad y también inseguridad que tuve que trabajar después con el psicólogo, me alegro de haber cambiado porque entré en el juego de la negociación. Y cuando no sales al mercado a negociar, realmente no tienes nada que intercambiar. Cuando tú estás en una empresa y amenazas con irte, tus jefes saben que el irte para ti tiene un coste emocional. Un coste emocional porque dejas lo que tienes y también saben que asumes riesgos. Es decir, que tú sabrás, no tienen ni por qué querer negociar contigo. Pero en el momento en el que te vas, a lo mejor puedes empezar a tener otras oportunidades. Y aunque no sea en la empresa de la que te vas, seguro que las vas a tener en otro lugar. A mediados de 2023 finalmente cumplimos nuestro objetivo. Fue más o menos en verano y conseguimos comprarnos la casa. Al principio estuvimos buscando opciones en Mallorca, que aunque era bastante caro, más o menos nos podíamos permitir una casa de entre 200 a 250.000 euros. Mi pareja nunca había llegado a ser feliz en Mallorca. Ella vino de Madrid y nunca había llegado a encontrar un trabajo que le gustara. Realmente llegó a vivir situaciones de explotación laboral y bastante maltrato también, dependiendo de la empresa en la que estuviera. Así que como no teníamos claro que nos fuéramos a quedar en Mallorca, no queríamos endeudarnos tanto por una casa que después tal vez hubiéramos tenido que vender forzosamente o alquilarla a un precio que no hubiera sido conveniente, porque si pagas una hipoteca muy alta y luego sumas los gastos, pues las cuentas no nos salían. Nosotros sabíamos que no queríamos tener tanto dinero parado en el banco y también sabíamos que queríamos meter gran parte de nuestro dinero en una casa porque nos daba en aquel momento más confianza que la bolsa, así que la manera de invertir conjuntamente era esa. Nos asesoramos con un inversor inmobiliario al que al principio le presentamos el caso y las opciones de Mallorca, pero él lo que nos recomendó es que mirásemos de comprar vivienda fuera de Mallorca y realmente ahí se nos encendió la bombilla. Esto era algo que nunca habíamos pensado, pero la realidad es que a mí en Mallorca me quedaba cada vez menos familia. La familia de mi pareja estaba en parte en Madrid y en parte distribuida por la península, y mi padre tampoco vivía en Mallorca, vivía en la península. Así que por casualidad la localidad que nos recomendó el asesor justo caía más o menos en medio de todo y la rentabilidad que daba como inversión era bastante buena y la casa era también, o las casas por ahí eran bastante baratas. Así que finalmente decidimos comprar una casa fuera y pusimos de entrada más o menos 41.000 euros entre la entrada oficial, pero luego también impuestos y muebles para ponerla en alquiler. Los motivos por los que queríamos comprar una vivienda eran los siguientes. Yo tenía bastante mentalidad de escasez y pobreza, es decir, yo proyectaba en todo momento que mi salario nunca iba a llegar a subir suficiente y que por lo tanto me iba a poder ver en situaciones negativas. Así que yo quería tener una casa con una hipoteca baja o que se mantuviera y no subiera con los alquileres, básicamente para tener un sitio donde caerme muerto. Luego evidentemente estaba el tema de la familia, que sobre este tema volveremos más tarde porque realmente ese motivo se materializó y después por tener esta casa pudimos estar cerca de mi familia cuando en este caso yo lo necesitaba. Y luego evidentemente también lo hacíamos como inversión. Una vez comprada la casa y en todo este follón laboral en el que yo me encontraba, decidimos volver a mudarnos y salir de la casa de campo que estábamos compartiendo, y más o menos el alquiler que pasamos a pagar fue muy parecido al primero, de 780 euros al mes, más o menos. Pero nuestro primer piso tenía unos 90 metros cuadrados y el tercer piso al que nos fuimos era un estudio y solo tenía una habitación, así que por eso la diferencia de precio. Y aparte no estaba cerca del centro. También a finales de 2024 mi salario se estaba empezando a estancar mucho. En mi empresa seguían con esa política de subir los salarios tan solo un 3, un 4 o un 5%. A mí ellos me habían hecho la promesa verbal de que me tendrían en cuenta para la siguiente subida de salarios, pero me comí todos esos meses esperando y finalmente me dijeron que no me lo subían. La empresa estaba a punto de salir a bolsa, así que supongo que lo hicieron por eso. Y decidí buscar trabajo. De hecho, en aquel momento aquello me sentó bastante mal y decidí buscar trabajo de inmediato. Y más o menos en un mes, mes y medio, conseguí mi siguiente trabajo donde por fin iba a tener un muy buen sueldo para ser España. Pasé a cobrar 2.850 euros netos al mes. Con este sueldo yo empecé a curar toda esa ansiedad que tenía previamente por la pobreza. Es decir, ya no era un salario con el que me tuviera que preocupar tanto del dinero. Pero esa situación duraría muy poco porque todo estaba a punto de cambiar. En 2025
luego todo cambia. Mi pareja seguía sin ser feliz en Mallorca. En un máster que estaba cursando le surgió una oportunidad laboral muy buena. Le ofrecieron trabajo en el Reino Unido y pasaría a cobrar más o menos 3 veces más de lo que cobraba antes. Un poquito menos de 3 veces más, pero por ahí va la cosa. Así que con la casa casi recién comprada y yo acabándome de cambiar de trabajo, básicamente nos teníamos que mudar al Reino Unido. Ella se fue a principios de 2025 y yo me fui medio año más tarde. Y aquí es cuando la casa nos vino súper bien, porque justamente los inquilinos que teníamos se fueron y yo me pude ir a vivir ahí más o menos medio año, un poquito más, y pagar los gastos que eran bastante bajos en comparación con el alquiler en Mallorca. Y esa situación también me vino súper bien porque pude pasar bastante tiempo con mi padre que de otra manera no hubiera podido pasar. Básicamente igual nos veíamos 1 o 2 veces al año y en ese momento pues nos pudimos ver bastantes más veces. Estuve buscando trabajo desde España y finalmente conseguí trabajo en julio donde pasé a cobrar 3.650 euros al mes. Pero a día de hoy, con una pequeña subida salarial por inflación que nos han hecho, he pasado a cobrar 3.750 euros al mes. Ese es mi sueldo actual y te has comido todo este vídeo para saber un poco pues los salarios cómo han ido fluctuando y también el patrimonio. La situación sobre mi economía actual es la siguiente. Por algún motivo, casi desde el principio, lo que me ha salido natural a mí es tener mi dinero invertido. Nunca he sentido seguridad teniendo el dinero parado en el banco y de hecho creo que ha sido una suerte porque desde 2020 nos hemos comido una inflación brutal y mucha gente que habrá tenido mucho dinero parado en el banco realmente no son conscientes de todo lo que han podido perder. Honestamente no sé por qué soy así, pero aparte de cuando nos tuvimos que comprar la casa, casi nunca he tenido dinero en liquidez. Siempre lo he tenido distribuido en bolsa, es decir, cuando podía lo canalizaba hacia la bolsa y luego aparte la casa pues entre comillas también sirve como inversión. A mí ahora parece que las cosas me están yendo bien y parece que tengo un salario alto y de hecho si contamos lo que sería el salario familiar junto a mi pareja, estamos cobrando una cantidad de dinero que en nuestra vida habíamos pensado que fuera posible. Aún así, si te fijas en el patrimonio que ves en pantalla, que ahora mismo no sé cuál será, pero bueno, lo habré ido actualizando a lo largo del vídeo, mi patrimonio es realmente bajo con casi 30 años. Esta es la realidad de una persona cuando empiezas desde cero, sin maquillaje, sin redes sociales, sin viajes a las Maldivas, simplemente la verdad. Empecé prácticamente desde cero, viviendo con mis padres y con muchísima ansiedad por mi futuro. Hoy, a las puertas de los 30, no soy millonario, pero tengo una casa en propiedad, dinero invertido y tengo la tranquilidad y la confianza de que controlo mi camino. Mi futuro no lo tengo claro, me gustaría tener hijos y comprarme una casa en Reino Unido y esta vez sí la definitiva. También me gustaría seguir creciendo profesionalmente y honestamente lo que más ilusión me haría sería emprender y tener mi propio negocio. Lo que sí que tengo claro es que el dinero rápido y fácil no existe. Todas las personas que conozco que lo han perseguido han terminado fracasando. A la mayoría de nosotros nos toca luchar para ganar. Si eres joven y me estás escuchando, céntrate en aportar valor porque será por eso por lo que te paguen. Céntrate en invertir en ti mismo y sobre todo en disfrutar del camino. Toda la ansiedad que me comí yo pensando en el dinero hoy ya no vale para nada porque no estoy en la misma situación. Pero los efectos que pagas en la salud se quedan y muy probablemente para siempre. Muchas gracias por haber visto este vídeo y haber escuchado esta historia, aunque probablemente lo que te interesaba era cotillear tanto el salario como el patrimonio real a los 30. Si te interesa el mundillo de las finanzas y la inversión en bolsa, suscríbete a este canal y nos vemos en la próxima.